Hola, aquí estamos nuevamente en Vox Populi para seguir abordando temas relacionados con ciencia, tecnología, innovación y conocimiento. Como siempre estamos aquí con Manuel Sagredo, que es el director de este espacio, en la conducción quien les habla, Gonzalo Gutiérrez, y como panelista el cientista político Manuel Tovar, presidente del Centro de Estudios Regionales. Este espacio se transmite desde el restaurante Botes a la Vida, donde nos encontramos con esta hermosa vista aquí al mar, en el Muelle Prat, ¿cierto? Donde usted puede disfrutar de la mejor comida marinera de Valparaíso. Se transmite por la señal mstv.cl y por el Facebook Live. Y por supuesto que tenemos la oportunidad esta vez de conversar con un nuevo integrante de este espacio, que es el bioquímico Juan Carlos Sáez, que está aquí a nuestra izquierda. Bioquímico de la Universidad de Concepción, doctorado en filosofía, mención neurociencias, graduado de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York, Estados Unidos. Es director ahora del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, profesor titular del Instituto de Neurociencias, Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso. Es el científico chileno de mayor productividad e impacto en farmacología, bioquímica, genética y biología molecular. Posee numerosos estudios en el funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunológico. ¿Qué le parece a usted, Manuel Tovar, con nuestro invitado de hoy? Oye, ¿cómo estamos? Estamos muy buenos días, estamos los días o las tardes, digamos, en el programa. Hoy día. No hay que decir el día porque como se transmite esto, digamos, el día domingo, entonces esto, digamos, tiene que ser neutro. Pero lo importante aquí es que tenemos el agrado de estar con Juan Carlos Sáez, quien es director del Instituto Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, que es, entiendo, parte de la Universidad de Valparaíso. Sí, es parte de la Universidad Universidad de Valparaíso. Pública, Claro. universidad estatal, y que ha hecho todo un esfuerzo por cultivar y fomentar el tema de la ciencia, digamos, a través de este Instituto de Neurociencia, que ha tenido también bastante pesadumbre y obstáculos en su edificio, porque hay un proyecto que está ahí en curso y que no sabemos cuál es la situación. Entonces quería comenzar este tema, director, con cuál es el estado de situación, digamos, del centro, porque anhelamos que haya, digamos, este espacio, digamos, que además le da, digamos, vida y le aumenta el nivel a esa localidad, digamos, ahí de la Plaza Echaurren. Claro, bueno, en realidad ese espacio es muy necesario para que nosotros podamos funcionar eficientemente y el dinero para construir el edificio está disponible, ya fue otorgado, pero se pillaron los arqueólogos en las bases donde se construiría el edificio, pillaron entonces unos conchales, algunos cementerios, qué sé yo, y cosas muy antiguas, y ahora está frenado por eso. Entonces estamos esperando que lo liberen para poder construir. Y eso se retrasó ya prácticamente 3 años, y ojalá que se reactive pronto. Entonces, si eso pasara a ser un proyecto presidencial, de interés presidencial, Permiso, aquí probablemente iría muy rápido, ¿ya? Así que, don bueno, José Luis esperamos Cruz, que está atendiendo. nuestro Profesor, nuevo aquí ministro... hagamos una pequeña Muchas pausa, gracias, una pequeña muchas pausa. gracias. Aquí vamos a hacer una pausa pequeña porque pausa. viene esto calientito, digamos, que nos hace muy bien. Don José Aquí Luis no vamos a Cruz, tener que entonces, sacar la muchas mascarilla, gracias, le ¿sí? agradecemos. Sí, por supuesto, Sí. ¿no es cierto? Ahora Nos sacamos la mascarilla ahora entonces vamos a hablar. Para poder... para poder, ¿ah? Sí. Ya. Es que es mucho mejor, ¿viste? Que Claro, ¿Ah? el café nos salvó. el café nos salvó de la mascarilla. Güey. Bueno, interrumpimos justamente cuando llegó el Claro, café. no, pero- lo que te decía yo es que como ahora tienen ustedes a un ministro de Estado, que Ministro, claro. Juan Carlos García, que fue, entiendo, secretario ejecutivo El claro, director el ejecutivo. director ejecutivo, entonces tendrán alguna ficha, digamos, Ojalá que ahí sí, pues, con ojalá que el- sí. con el presidente Boris, digamos, Tenemos para la que esto Es salga una adelante. esperanza que tenemos viva, pues, así que ojalá Claro. que él pueda hablar, que pueda influir y que sea escuchado. Yo creo que está muy en línea de lo que quiere hacer el presidente Boris, que es apoyar a las regiones
Y acá ya se hizo un experimento que lo que quiere hacer es apoyar la región, ¿no es cierto? Ya se apoyó hace 10 años atrás con un proyecto que fue ganado acá en realidad, no fue un apoyo así dirigido, sino que fue ganado por los investigadores del Centro de Neurociencia y se demostró entonces que en la región se puede hacer ciencia y se puede hacer ciencia de muy buen nivel que en estos 10 años subimos la calidad enormemente, logró tener una visión internacional clarísima, además de chilena también. No solo tuvo un efecto en la ciencia, sino que también tuvo efecto a nivel social, porque hicimos muchas actividades sociales, como las tertulias, ¿no es cierto?, donde participaba gente de todas las edades que escuchaban distintos temas que eran interesantes para distintos oídos, y otras actividades escolares, y qué sé yo. Entonces tuvo efecto social, efecto en la educación, efecto en la ciencia, y queremos aumentar eso con el edificio, porque si está ahí en un lugar que está abandonado en Valparaíso, eso podemos ayudar a cambiar el entorno también. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer como una interacción con la gente que vive ahí directamente en la parte educacional. También se puede hacer un museo y así una serie de acciones que pueden tener un impacto social re importante. Ahora, fíjate que ahondando en esa parte geográfica, ahí entiendo que nos decía la Seremi de Ciencia que había un proyecto para ese lado que era un distrito tecnológico. Tecnológico también, pues, claro, ¿Ah? sí, justamente. Entonces, Está proyectado un distrito tecnológico. Está proyectado, digamos, en ese lado un distrito Buenísimo. tecnológico. No, y Estamos- más encima en el edificio de Supercasó se va a construir ahí el archivo regional, en la calle Serrano, que está en esa esquina de la Plaza Claro. Chaurre. Hay, digamos, hay sedes Ojalá. universitarias ahí también en la calle Claro. Serrano, ¿ah? Y entiendo, digamos, que por ahí también está la Escuela de Sociología de la Universidad del Paraíso. O sea, Pucha. hay, digamos, cómo levantar, digamos, y Mucho. cambiarle el rostro a ese barrio de Chaurre, ¿no? Así que sería muy interesante. Mientras no aparezcan estas cosas, atrasan las obras, pues ese es el problema, ¿cierto? Eso. Bueno, pero Estos también vestigios. con voluntad lo pueden acelerar un poco, porque Sí, pues eso es lo que falta, creo yo. mira, Ramón Latorre, que ha sido el predirector, él fue muy importante con una idea de que por qué no se pone un piso transparente, ¿te fijas? Mira, Y no la he con eso escuchado hace yo. una especie de museo donde tú puedes ver ahí Mire, todo lo que ¿ves? está abajo, ¿te fijas? Claro, porque, por ejemplo, yo en Teotihuacán uno ve, no sé si has Sí, visto, pues claro, de que claro. abajo, digamos, Correcto, tienen lo mismo. sí, pues, claro. Y abajo tienen Y no todo- se pierde nada. Y no se pierde nada. Claro. Y sin embargo, digamos, están los edificios y todo. Entonces, está muy buena idea de Ramón, en realidad. Sí, claro. claro, el hombre es de mundo. El hombre es ¿sabes? genial, pues. Claro. Oye, Oye, Juan Carlos, ahora desde el punto de vista de la gestión del centro, uno ve que el centro está consagrado al tema de las ciencias básicas y tú al parecer, por lo que te he escuchado, le quieres también agregar un valor, digamos, más a este centro, digamos, que es un poco pasar también a las ciencias aplicadas, o sea, tener Claro. algunas aplicaciones, digamos, de este tema. Sí. ¿Ah? Aquí estamos en el bote salvavidas, así que estamos escuchando Algunos todos ruidos, algunos motores. algunos ruidos motores, digamos, de que no se impacienten. Como tenemos micrófonos buenos, digamos, Claro. el director nos trajo micrófonos buenos, salimos bien al aire. Así que, tema ciencia aplicada, ese es el tema. Ya, pues bueno, mira, en realidad a mí me costó tomar esa decisión unos 15 años atrás, ¿no? Yo estoy como 40 años en Chile ya, pero solo 15 años atrás más o menos tomé la decisión de que, ¿por qué no miro en la ciencia aplicada? Porque la cantidad de dinero que se da para ciencia básica es como un 30% y el 70% es ciencia aplicada. Y quizás ahí puedo tener un poco más de salvavidas para hacer ciencia y postulé con una aplicación que era mejorar el efecto de una droga que habíamos hecho unos experimentos preliminares con la boldina, que es un producto que se saca del boldo, que es un árbol endémico de Chile, que no está en otros lados, y que tenía tradición popular de que es un antiinflamatorio. Entonces probamos la boldina en algunos experimentos y funcionaba como un antiinflamatorio perfectamente. Y ahí nosotros habíamos descubierto otras moléculas que era donde actúa la boldina en la célula, que le llamamos hemicanales, que están en la superficie de la célula. Y fuimos avanzando y descubriendo que en realidad en muchas enfermedades se pueden mejorar, especialmente las enfermedades endémicas, que son las enfermedades crónicas, que son las que tenemos cuando tenemos más años, ¿cierto? Como la diabetes, otras enfermedades como el Alzheimer.
y otras enfermedades neurodegenerativas, pero también hay otras enfermedades como la artritis, ¿ya? La artrosis, todas esas son enfermedades que tienen un componente inflamatorio tremendo y que no tienen tratamiento. Y empezamos a probar en experimentación y funciona espectacularmente y ahora estamos entendiendo los mecanismos, qué sé yo, y por ahí se filtró nuestro descubrimiento y pacientes empezaron a usar el boldo para tratarse en enfermedades musculares, por ejemplo, que no tienen tratamiento, y nos encontramos con la sorpresa que gente que empezó a tomar agüita de boldo, pero en cantidades, no como una tacita después de la comida, sino que 2 a 3 litros diarios. Víctor Aburlén fue el primer paciente que empezó con esto, un joven de Quilpué, que estaba prácticamente inmovilizado ya con la enfermedad, y después de 3 años él empezó a andar en bicicleta, camina, ahora corre, hace de todo, como una vida normal. Fue a la universidad, que le habían dicho que no iba a poder ir a la universidad, sacó su grado y es un profesional, ¿ya? Y hay varios otros más de distintos lugares de Sudamérica que me escriben, de Uruguay, de Colombia. Yo le digo, yo no soy médico, pero yo te puedo contar lo que hizo Víctor y ustedes pueden seguir lo mismo. Y lo han hecho mucha gente de muchos países y muchos reportan de que tienen un efecto espectacular, ¿ya? Ahora, Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ciencia básica y ciencia aplicada? bueno, la ciencia aplicada para poder avanzar requiere de la ciencia básica. ¿Te O fijas? sea, Aquí no es dilema. No, aquí hay un progreso que es lineal y en este caso justamente nosotros estábamos haciendo solamente ciencia básica, tratando de estudiar unos nuevos canales y los componentes moleculares y qué sé yo, cómo funciona, cómo se activa, pero no estábamos pensando en ninguna enfermedad, ¿ya? Y fuimos avanzando de cómo funciona en la célula, cómo funciona en el tejido, cómo funciona en el organismo y finalmente del organismo sano nos fuimos al enfermo y vamos descubriendo cosas y de repente nos dimos cuenta que no solo estaba la posibilidad de sanar un animal enfermo, sino que se pueden sanar humanos. Y no solo está el sanar el humano, sino que también está la posibilidad de hacer un negocio. Entonces, Pablo Valenzuela, cuando escuchó un seminario que le di, ¿Quién es Pablo Valenzuela? Pablo Valenzuela, un genial científico chileno que es Premio Nacional en Tecnología. Y Tiene mucho renombre en Estados Unidos. mucho renombre en Estados Unidos por una vacuna de la hepatitis, ¿ya? Claro. Hizo también empresas allá, hoy día maneja un imperio en Santiago, ya es una cuadra completa su centro, una manzana, perdón. Bueno, y él me invitó, escuchó estos resultados preliminares y me dijo, no, tú tienes que hacer un emprendimiento. Yo le dije, yo no sé eso porque no he estudiado eso, no tengo experiencia, si Soy me apoyan. científico. Claro, Soy científico. yo todavía me defendía como científico, pero entonces, ya, él con su apoyo se generó entonces con su gente un emprendimiento que se llama Spin-Off, ¿ya? Y existe la compañía chilena que salió de la ciencia básica, que se llama Conectómica S.p.A., ¿ya? Que está dirigida al descubrimiento de nuevos antiinflamatorios. ¿Y por qué antiinflamatorios? Porque los antiinflamatorios que están en la farmacia, si uno los ocupa en forma crónica, enferma el tejido, ¿ya? Porque no voy a entrar en cosas técnicas. Pero eso es importante porque Claro. es un efecto secundario que la gente no sabe. No, sabe. Entonces, ¿Ah? claro. Entonces Claro. nosotros pillamos entonces en el mecanismo unas drogas ahora que actúan a otro nivel de la respuesta inflamatoria y bloquean toda la respuesta inflamatoria y no son tóxicos. Y ya empezamos entonces con esta conectómica a hacer todos los pasos que nos pide la FDA para poder aprobar las moléculas y ojalá que de aquí a unos 10, 20 años en la farmacia tengamos antiinflamatorios para enfermedades crónicas o que no sean tóxicos en el fondo, ¿ya? Oye, pero mira, Entonces eso sería un tremendo desarrollo. interesante, Juan Carlos, porque resulta que del científico básico al científico aplicado, pero del científico aplicado podemos pasar al empresario. Al empresario, de todas maneras. Esto, digamos, ¿cierto? Es muy interesante, no lo habíamos tratado en nuestro programa, pero digamos, es una cuestión que a uno se interroga por qué razón entonces hay tanta barrera, digamos, entre los científicos y la empresa. ¿Qué es lo que, Sí. ¿qué es lo que opinas tú, digamos, Bueno, sobre es esta un, barrera? es un tema para más de media hora, es muy largo, ¿eh? pero interesante. Y en pocas palabras yo creo que, mira, de lo que yo concluyo, pensando al respecto, es que no hay una experiencia de ninguno de los dos lados que los junte. Yo creo que el científico recién con la vacuna, por ejemplo, se manifestó de la utilidad de la ciencia en la sociedad, ¿ya? Entonces, obviamente, hoy día el tener una empresa que genere vacunas acá ya está como una prioridad en los programas del gobierno, ¿ya? Pero lo mismo que estamos descubriendo nosotros todavía no es una prioridad, pero podría serlo, porque se requeriría que una empresa química que fabrique las moléculas que nosotros estamos diciendo estén acá y las aprueban a nivel de uso humano,
¿ya? Eso no existe en Chile. ¿Ya? Y eso es de nuevo una tremenda inversión en generar una empresa de ese estilo. Entonces, hay primero que tener el descubrimiento. Ese descubrimiento no estaba, ¿no? Ahora está y se podría hacer. Y creo que la Universidad de Chile también tiene algunos descubrimientos de ese estilo y hay algunas cosas que se están empezando a hacer. Pero recién, en este año, todavía no está. En este siglo todavía no está, en el 21, pero en otros países desarrollados esto ocurrió 100 años atrás. ¿Sí? Entonces, ojalá que se logre, porque faltaban esos descubrimientos, faltaba entonces el apoyo a la ciencia que se ha estado dando por varios años y los científicos hemos ido evolucionando. ¿Ya? Entonces una parte de madurez de todo esto, ¿no? Y en este momento ahora no hay que echarle la culpa a nadie, en este momento se trata de que nos juntemos con los empresarios y que ellos vean la utilidad de tener un doctor en filosofía. Por doctor en filosofía, si yo estudié, por ejemplo, un canal determinado de la célula, yo no soy doctor en el canal. El canal sirvió como una vía para enseñarme a pensar, para enseñarme a buscar un problema y buscar la metodología para resolver el problema. Y ese doctor en filosofía tiene que tener la plasticidad cerebral para poder resolver cualquier problema. ¿Ya? Ese es el punto. Porque es un PhD, Philosophical Doctor, ¿ya? Un doctor en filosofía. Pero no es un doctor en filosofía de pura filosofía pura, lo cual es muy valioso conversar con un filósofo puro. Nosotros somos filósofos, pero que somos pragmáticos. Tenemos que tener experimentos y tenemos que tener demostraciones. ¿Ya? Es un filósofo de otra forma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bueno, esa cosa se está desarrollando y ya tenemos una masa crítica de investigadores que publican a buen nivel, que trabajan a muy buen nivel. Y yo creo que hay una inversión que hay que hacer ahí para rescatar ese conocimiento, porque hay que recordarse que un país, como hablábamos otro día, un país es valioso por la gente entrenada, y esa gente entrenada le puede dar mucho más valor que los commodities, ¿no? Entonces va a perdurar en el tiempo. Si educamos a la gente, si entrenamos a la gente, vamos a tener gente que nos va a defender por muchos ángulos y nos va a permitir entonces generar empresas que tengan más ganancia porque le resuelven problemas a empresas determinadas. Entonces las empresas tienen que correr el riesgo de decir, ya, yo quiero contratar un doctor o una doctora para que me resuelva algún problema que hoy día obviamente no lo voy a decir, la empresa no lo quieren decir porque no quieren compartir sus problemas con otras empresas. Claro. Entonces, obviamente, hay secretos y se hace la profesión de otra forma. No es como científico uno publica libremente. ¿Ya? Claro. ¿Ya? Tiene que aprender el científico entonces qué es lo que tiene que liberar y qué no puede liberar para que no se pierda el negocio. Eso es lo complicado, claro. Bueno, nadie quiere revelar, digamos, el negocio porque el negocio al final es, digamos, la rentabilidad que hace. Pero por lo mismo, te fijas que eso hay que educar a los científicos ahora, hay que ellos aprendan a ser mesurados y decir, ya, esto lo puedo publicar ahora porque ya tiré una solicitud de patente, ¿ya? Entonces tengo que aguantarme un poquito y después que lo hice, tiro la solicitud de patente, después que la envié, ahora puedo publicar. Oye, esto de las patentes, digamos, pero hagamos una pausa, es una cosa que hay que también invitar a alguien que explique todo el tema de patentes y prototipo y todo el asunto porque interesa. Vamos, parece, a la pausa. Y seguimos conversando aquí con el bioquímico Juan Carlos Sáez para que después abordemos la boldina. Ah, ya, Aquí entonces a Vox Populi, seguimos conversando con Juan Carlos Sáez, bioquímico. Abordamos ahora, Manuel, el tema de la boldina. La boldina, que algo ya lo tocó ya en parte. Le gustó la boldina a Gonzalo. Que tengo alguna enfermedad que ya la puedo. Oye, pero antes, digamos, yo sé, Juan Carlos, que tú estudiaste en Estados Unidos y también tuviste experiencia, digamos, en Estados Unidos con cómo hacen ciencia ellos. Entonces me llamó la atención, digamos, y esto puede parecer obvio, pero es importante que tú nos expliques el asunto, digamos, cómo trabajan los norteamericanos el tema de la ciencia, porque ahí uno ve que hay punch, digamos, se ponen los políticos, digamos,
con los científicos. Sí. ¿Ah? Por ejemplo, en equipamiento. ¿Tenemos equipamiento nosotros aquí suficiente estamos? para trabajar Bien, con los bien. científicos, para laboratorios, por ejemplo, que sean interesantes para trabajar, que sean atractivos, digamos, para que los científicos vayan, digamos, a laborar? No, nosotros Cuéntame tú cómo estamos. estamos tremendamente atrasados. O sea, primero, los últimos instrumentos, los más sofisticados, no están en Chile, ¿ya? Los más caros y sofisticados no están. Y algunos de los que 10 años atrás aparecieron, los tenemos como ejemplo, así. Por ejemplo, tenemos un dos fotones, un microscopio 2 fotones, el único que hay en Chile, lo tiene el Centro de Neurociencia, ¿ya? Y es el único. ¿Ya? Entonces la gente lo necesita, por ejemplo, en Concepción o en Valdivia, tendría que viajar acá, pero acá está saturado. Entonces con un equipo que lo necesitan 5 investigadores acá, ya está saturado, y la gente del resto de Chile no lo puede usar. Entonces, al final de cuentas, uno tiene que hacer una creatividad de probar algo con la técnica que no es la más adecuada, entonces no queda publicado en el mejor revista científica, no se visibiliza bien, ¿no? Entonces, no podemos competir con los mejores científicos, pero somos tan capaces como los mejores científicos de los países desarrollados, ¿ya? Entonces, es un problema que habría que solucionar, habría que poner mucho más dinero. Y lo que quiere el presidente, llegar al 1% del PIB, me parece que con eso ya podríamos empezar a competir, pero la competencia se hace mucho mejor si es que las empresas ponen sobre ese 1%, nos deja llegar al 2, al 3,5 como los países desarrollados, ¿ya? Entonces habría que llamar a los empresarios y que se entusiasmen y que pongan más dinero en la ciencia también, igual que lo que quiere hacer el Estado, ¿no? Eso es interesante porque, claro, lo hemos tratado en otras oportunidades aquí, en nuestro programa, que en los países desarrollados, del 3% que están ellos, del PIB, bueno, la mayor parte lo aportan los privados, Los no privados, el Estado. claro, sí, y pues. aquí, digamos, es el Estado que aporta Estado, todo. solo el Estado y prácticamente. todavía muy poco. Y todavía muy poco. Todavía no, un tercio evidente, claro. de lo que son los otros. Y entonces, que aporten los privados, esto no se ve aquí en Chile, digamos. Es muy inusual, digamos, que los privados aporten a este tema. Y ahí están perdiendo un potencial desarrollo para ellos mismos, ¿no? Yo creo que, como hablábamos antes, tenemos que juntarnos, ¿ya? Aquí no es culpa de ellos, ni es culpa de nosotros, es falta de comunicación. Y como hablábamos recién, los periodistas y todos los sistemas de comunicación cumplen un puente súper importante en traducir y ayudarnos a juntar, ¿ya? Entonces hay que seguir trabajando en eso, ojalá que la gente joven se interese también y que no se asuste y que en las academias no hay espacio para ellos, no. En ningún país hay espacio en las academias para recibir a toda la juventud, ¿ya? En los países desarrollados el Pero hay interés de 70%. la gente por participar en esto, ¿no? Claro, hay nueva gente generación. joven, hay gente joven que quiere tener su empresa o participar en una empresa o trabajar en una empresa. Entonces, falta más instrucción hacia eso, porque también los profesores nosotros recién estamos aprendiendo a cómo hacer negocio, a cómo llevar la ciencia a eso y a demostrarle que en realidad ellos están entrenados a pensar y pueden solucionar cualquier problema. Y de hecho hay algunos que lo han hecho, ¿ya? Pero son algunos, todavía falta que eso se haga más masivo, ¿ya? Debería ser la mayoría de los doctores que vayan a las empresas, ¿ya? Alrededor del 70% debería ir a las empresas y el 30% se queda en la academia, ¿ya? Pasemos a la golpina. Ya, Que le vamos. gusta a Gonzalo la Me gusta golpina, digamos. ¿Ah? la boldina, no la La golpina. boldina, 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 claro. Sí, la boldina es del boldo. Del boldo. una molécula que se saca del boldo, pero el boldo es tan eficiente como la boldina, ¿ya? Entonces, nosotros partimos con la boldina porque era una molécula pura y de ahí aprendimos varias cosas. Después era difícil patentar una molécula natural. Había muchas patentes en Asia también de la boldina, entonces ya la boldina no era interesante desde el punto de vista de negocio, pero desde el punto de vista de ciencia era interesante. Desde el punto de vista de negocio era más interesante buscar una molécula sintética que sea más potente que la boldina, ojalá, y menos y que más selectiva, ¿ya? Más selectiva, o sea, que actúe solamente en el banco molecular que nosotros decíamos para que no afecte a otros lugares de la célula o del organismo y por lo tanto no sería tóxica. Que no tenga efectos perversos como... Exactamente, cuando una molécula de baja afinidad, que le llamamos nosotros, es como una llave que entra en mi bolsillo, en el suyo, entonces muchos bolsillos, no, tiene que entrar en el bolsillo preciso para que no intoxique y no afecte a otra función celular. Y eso es lo que logramos con ese trabajo con la boldina y eso fue el que se fue a Conectómica. Pero el boldo, que está disponible en muchos lugares de Chile,
el boldo es muy útil para tratar enfermedades crónicas y se vende en Chile como cápsula, Botica del Alma lo vende, y ya los mismos pacientes nos han enseñado cuál es la dosificación, porque ellos lo han tomado por años. Oye, nosotros somos diabéticos con el Gonzalo, Bueno, entonces ahí tiene queremos saber, digamos, qué es lo que pasa con la diabetes. La diabetes es una enfermedad que tiene un componente inflamatorio muy grande y que no se trata con antiinflamatorios, ¿ya? Y especialmente porque los antiinflamatorios disponibles termina dañando más al diabético, ¿ya? Entonces hay que tener un antiinflamatorio como el boldo, que bloquea la respuesta inflamatoria al principio. Todavía no se forman todas estas cascadas y los antiinflamatorios disponibles bloquean una sola de esas cascadas y quedan las otras activas, entonces al final terminan cambiando el diseño de esa célula y hacen cosas que no deben hacer las células, dejan de funcionar como tendrían que hacer. Entonces la idea es que si pueden probar ustedes, ya lo han probado gente, pacientes, y también lo hemos visto en animales, si toman boldo, evitan mucho los efectos negativos de la diabetes, como por ejemplo el pie diabético, la pérdida de la visión, claro, la sí. hipertensión también desaparece. Terrible, dice que la Entonces, hipertensión es muy... bueno, es claro, entonces, además de controlarse la dieta, tienen que tomar boldo y hacer ejercicio. Y con eso ya estamos súper bien. Porque los músculos cuando hacen ejercicio ayudan también, son antiinflamatorios, ¿no? Un músculo en ejercicio es antiinflamatorio y ayuda también a que el cerebro esté ahí funcionando, las células del hipocampo, que es una región del cerebro, se dividen, ¿ya? Y mantiene buena memoria, ¿no? Entonces uno puede pasar los años y puede envejecer todo el resto del cuerpo, pero las células que se regeneran, en el cerebro casi ninguna se regenera, pero en el hipocampo hay unas células que se regeneran y esa región del cerebro es la importante en la memoria, ¿ya? En adquirir nuevos conocimientos. Entonces, cuando uno es viejito, como nosotros, puede tener muy buena memoria si es que hace ejercicio, ¿ya? Y si toma boldo, mejor todavía. Todas las enfermedades tienen un componente inflamatorio y hay unas que tienen más que otras, ¿no? Y si uno trata la enfermedad directamente, como en el caso de una infección, eliminan la bacteria, se sana rápidamente. Pues es una enfermedad aguda. En las crónicas no existe ese tratamiento, ¿eh? Entonces, No es igual. No es igual. Entonces uno tiene que hacerlo, como decíamos, por un tratamiento a largo plazo, pero bien diseñado. Y este joven nos enseñó de que el boldo no es tóxico y de que hay una dosificación que es adecuada para evitar los efectos nocivos de la inflamación en la enfermedad. Él lleva la enfermedad, él tiene todavía la mutación que lo lleva a que se manifieste esa enfermedad y se deterioren los músculos. Pero si él bloquea la inflamación, ahí descubrimos algo que es muy básico. Es la inflamación la responsable de que esos órganos se dañen. Y no es la enfermedad. ¿Ya? Impresionante. Y eso era algo que se ha dicho en todos los Claro. libros de fisiopatología por años, pero no se podía probar. Ok. Oye, Juan Carlos, pero ¿qué pasa que yo voy a donde mi doctor que me trata la diabetes, ¿ah? Y resulta que mi doctor me da, digamos, los fármacos normales, la metformina, Claro. Jardiance, digamos, pero no tiene idea mi doctor sobre, digamos, el tema de la boldina, oye. Entonces, Sí, que- yo veo ahí, ¿no es cierto?, a lo mejor una separación también, un divorcio entre el científico y el aplicante directo, digamos, en los médicos. ¿Cómo ves tú ese tema? Porque, ¿no es Bueno. cierto?, ustedes deberían tener, digamos, un nexo, pero muy directo Sí. con los médicos que tratan las enfermedades crónicas en este tema. Bueno, en nuestro país la distancia entre la ciencia y la medicina es más grande que en los países desarrollados. Aquí la ciencia, que diga la traduccional, la traducción desde la ciencia básica hasta la clínica, prácticamente no hay experiencia. Entonces, son muy pocos los médicos que se atreven a llenar un protocolo de ética y que se los aprueban, ¿ya? Y insistir porque les dan crítica y tienen que corregirlo y llegar a que se los aprueben, entonces de ahí pueden hacer estudios clínicos de algo nuevo. Entonces esa primera experiencia no existe. En cambio en Europa sí existe, en Estados Unidos también existe, en Canadá también, y se puede avanzar rápidamente desde el laboratorio hasta el paciente en la clínica, ¿ya? Entonces esa parte hay que irla avanzando con más interacción con los médicos, ¿no es cierto? Y los médicos con los científicos, pero es verdad que existe esa dicotomía de que todavía estamos muy lejos, ¿no? Y las cosas que nosotros hemos descubierto ya las hemos desarrollado mucho más en Estados Unidos que en Chile, ¿no?
Yo estoy colaborando con gente que trabaja con paralíticos que tienen problemas en la médula espinal en Nueva York, y ellos están fascinados con el efecto del boldo y la boldina. De hecho, ya tiraron una patente donde yo voy dentro de los inventores, pero acá en Chile no se pudo avanzar nada. Y entonces falta que esto se desarrolle. Oye, ¿qué pasa con nosotros, digamos? Porque en realidad, la otra vez cuando conversamos hicimos una vuelta así como media sociológica, en donde vimos que cierta idiosincrasia nuestra, digamos, chaquetera, impide, digamos, ¿no es cierto?, que hay un desarrollo, digamos, de estas innovaciones. Oye, Sí. quiero que tú que estudiaste Bueno. en Estados Unidos, ¿hay, digamos, como esto? No, ya, mire, yo le voy a decir, mira, algo que con toda humildad se lo digo. Yo esto mismo cuando lo dije hace alrededor de 12 años atrás en el Veterans Administration, un hospital de Nueva York que queda al norte de Manhattan, y ellos trabajan, como digo, en estos paralíticos. Cuando presenté esto a la comisión del NIH, que lo estaba visitando para ver si le daban el dinero para su proyecto para que avancen, ellos ya sabían de este problema de que yo no podía avanzar. Entonces me invitaron a que les vaya a ayudar a defender su proyecto, y yo venía llegando, les avisé que voy saliendo de Chile y me dijeron, ya te vamos a mandar una limusina para buscarte. Y me mandaron al aeropuerto una limusina y llegué ahí al hospital, y yo como desconocido y científico que no está acostumbrado a esos tratos, llegué arriba y di el seminario y la comisión se puso de pie a aplaudir. ¿Qué te parece? Cosa que aquí yo jamás he visto que alguien se interese. Al contrario, el boldo, ¿no? El agüita de boldo, la gente se ríe, pero los pacientes no se ríen, los pacientes lo agradecen, ¿no? Porque esos son pacientes que no tenían tratamiento y hoy día están mejorando y evitando quedarse paralíticos o qué sé yo. Así que son diferencias porque yo creo parte de idiosincrasia, y por otro lado porque todavía no estamos educados a que nos juntemos, a que intercambiemos ideas y que aprendamos uno de otro, ¿ya? Entonces digamos, estamos muy disgregados, muy disgregados. y como decíamos al principio, como que hace falta una comunidad científica que esté más articulada y que se defienda uno a otro, que se cooperen, Sí. que haya una colaboración más activa. Bueno, en eso nos vamos Bueno, ¿y ha a habido algún quedar. reconocimiento a usted por esos descubrimientos o no? ¿En Chile Bueno, por lo menos en- o ha quedado en solamente Chile, en forma interna? Bueno? En Chile el reconocimiento ha sido más de los pacientes, ¿ya? Ah, ya. Y afuera me llevó a ser miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos. Mire, Entonces, afuera se fija más reconocimiento que en Chile. Mire, yo a la Academia de Ciencias me sorprendo. En la sección que yo pertenezco hay 30 miembros, y yo miro alrededor y hay 10 premios Nobel. Y yo digo, ¿qué es lo que hago yo aquí? ¿Qué es lo que yo hago aquí? No, Qué lindo. se lo ha ganado, profesor, digamos. Pero realmente. bueno, yo Aquí no me lo he ganado. Aquí en este programa sí que lo reconocemos. Yo no me lo he ganado, en realidad me lo ganó por el transcurso de 30 años de trabajo junto a muchos alumnos. Qué Y bonito. el trabajo de mis alumnos y de mis colaboradores chilenos y extranjeros. O sea, yo no puedo atribuirme estos méritos a mí. Es un grupo de gente, ¿eh? Claro. Y que me tocó a mí, que me lo dieron, bueno, yo lo agradezco, pero el trabajo es compartido con muchos científicos. Lo que uno hace es poner un granito de arena, guiar a un estudiante, darle una idea, cambiarle un poco la interpretación, enseñarle a escribir algo, qué sé yo, pero es un trabajo comunitario. Muy bien, pues. Muy agradecido, Juan Carlos. Muchas gracias a ustedes, yo creo que su labor es muy importante y ojalá que siga avanzando en esta comunicación, porque nos ayuda muchísimo. Muchas gracias. Ahí estuvimos con el bioquímico Juan Carlos Sáez. Nos despedimos, Manuel, y nos encontramos en otra oportunidad.